presenciales. Nuestra primera ponencia se llama Antecedentes globales de lucha contra la resistencia antimicrobiana, el estado actual de la vigilancia en la región de las Américas y el enfoque de una sola salud, pero con actores claves. Para ello, tendremos la participación de la doctora Pilar Ramón Pardo, asesora de resistencia antimicrobiana de la Organización Panamericana de la Salud. No sé si ya está la doctora. Sí, estoy aquí Perfecto. escuchando y atenta a todo el evento. Muchas Me gracias, con- doctora. Excelente. Gracias. La doctora Pilar Ramón Pardo es coordinadora del Programa Especial de la Resistencia Antimicrobiana de OPS en la Oficina Regional para las Américas. Es médica especialista en medicina interna con un doctorado de la Universidad Complutense de Madrid, bajo la tesis Resistencia Antimicrobiana en América Latina. Ha trabajado en el área de prevención y control de enfermedades infecciosas en África, Asia y en América. Actualmente trabaja en la programación, ejecución estratégica regional, en la realización y ampliación de las respuestas nacionales a la resistencia ante los antimicrobianos. Dejamos entonces a la doctora Pilar Ramón Pardo con el tema Antecedentes globales de lucha contra la RAM, estado actual de la vigilancia en la región de las Américas, con un enfoque en la salud y los actores diversos. Adelante, doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Me confirman que la pueden ver y la van a ver ahora en modo presentación. ¿Sí se puede ver? Excelente, excelente. Muchísimas gracias. En primer lugar, antes de comenzar, quería enviar un agradecimiento sincero a los organizadores del evento en El Salvador, desde el Ministerio de Salud, el doctor Ronald Alfonso Pérez Escobar, las diferentes instituciones que están representadas en la sala y en particular a la Universidad Evangélica que está hospedando este evento, este importante simposio, ¿no? A mí me gustaría, de alguna manera, subrayar la importante labor del Comité Académico Nacional del Salvador, que según recién aprendí son 8 universidades que lo conforman y realmente esta es una experiencia única en la región de las Américas, así que mis felicitaciones por la iniciativa. Realmente este es el camino a seguir, es a través de la educación, de la investigación, obtener evidencias y transmitir y cambiar las conductas al final de nuestros profesionales, cómo vamos a combatir, a contener la resistencia a los antimicrobianos. Realmente es un orgullo para la Organización Panamericana de la Salud, tanto por parte de la Oficina Nacional en El Salvador, como desde la Oficina Regional, el estar acompañándoles en este momento. Este momento que está dentro de una semana llena de abogacía, de educación, de celebración, es la Semana Mundial de Concientización sobre la Resistencia a los Antimicrobianos y en todos los países de la región, en Brasil, Guatemala, Colombia, Estados Unidos, Bahamas, Uruguay, Argentina y también en El Salvador están celebrándose con diferentes eventos esta situación. Por eso les quiero traer el mensaje del director de la Organización Panamericana de la Salud, que les saluda y les envía un mensaje en este momento. Aquí tengo que pedir apoyo a mis colegas en el equipo técnico. Si dejo de compartir pantalla y ustedes pueden comenzar a pasar el video. ¿Está bien? ¿O prefieren que lo pase yo desde mi pantalla?
A resistência aos antimicrobianos é hoje em dia uma das maiores ameaças para a saúde global. Na região das Américas, no ano 2019, se estima que 569 mil pessoas morreram por infecções associadas à resistência aos antimicrobianos. Muitas dessas mortes poderiam haver-se evitado. Os antimicrobianos são a pedra angular da medicina moderna que nos permitem tratar infecções e salvar vidas. Também são utilizadas para melhorar a saúde animal e na produção de alimentos e impactam em los ecossistemas. É por isso que a proteção de los antimicrobianos é responsabilidade de todos. Uma maneira para poder lograr isto é através da adoção do enfoque de uma saúde para abordar as ameaças à saúde em la interfaz entre os seres humanos, os animais e o meio ambiente. Isto implica que juntos assumamos a responsabilidade de abordar esses desafios de maneira holística. É dizer, profissionais da atenção médica, veterinária, ciências ambientais, política pública e as comunidades devem trabalhar mano a mano para combater a resistência aos antimicrobianos. A Organização Pan-Americana de la Salud se compromete a brindar apoio à região em los esfuerzos para a inversión em investigação e inovação para desenvolver novos antimicrobianos e tratamentos alternativos acessíveis a todas as pessoas que lo necessitem. A OPS também promove a vacunação, o acesso ao diagnóstico e o uso prudente de los antimicrobianos. Además, apoiamos que os países fortaleçam seus laboratórios e sistemas de vigilância, assim como a educação e a participação das comunidades em esses esforços. Mientras celebramos a Semana Mundial de la Resistência aos Antimicrobianos, unamos forças em todo o continente americano e trabalhemos juntos para prevenir as infecções e a resistência aos antimicrobianos. Excelente. Tras escuchar las palabras del director de la Organización Panamericana de la Salud, de nuestro director, el doctor Jarbas Barbosa, vamos pues a dar inicio al contenido de la presentación. Si recuerdan, había 3 temas importantes. De alguna forma vamos a hablar primero de los antecedentes globales, después de la situación de la existencia de los antimicrobianos en la región de las Américas, es decir, mirando este impacto en salud humana. Después vamos a hablar del enfoque de una salud, de esta acción multisectorial, y terminar con algunas conclusiones y el camino hacia adelante. Comencemos pues, ¿no? Los antecedentes globales en la lucha frente a la resistencia a los antimicrobianos. Y realmente primero tenemos que tener en presente, ¿no?, la situación mundial en la que nos estamos enfrentando, en la cual crece el riesgo frente a la resistencia a la resistencia a los antimicrobianos. Estamos en una situación en que la población mundial está creciendo de manera constante, 8 billones de personas, y por tanto también crece la necesidad de alimentación de las mismas a través de producción de proteínas en sistemas alimentarios basados en la ganadería, también la agricultura, y el sistema mundial de alimentación hoy en día sabemos que mueve hasta 60 millones de toneladas de carnes, ¿no? Esto es importante porque nos está hablando de que hay una necesidad creciente por parte de la alimentación. También hay otros factores como la crisis climática, crisis migratorias, desplazamientos, las pandemias. Todo esto hace que sea una situación que afecta la resistencia a los antimicrobianos, que también hoy en día conocemos que tiene impacto más allá de la salud humana. Y les traigo esta información porque es importante cuando hablamos acerca de esta mirada global. Hasta que realmente no se empezó a conversar sobre el impacto en la salud, desde la salud a la economía, en la pobreza, en la disminución de la producción de alimentos, en el incremento de los costos de los sistemas sanitarios, en la afectación en el comercio, hasta que no se empieza a hablar en este lenguaje, realmente la resistencia a los antimicrobianos estaba restringida
a los especialistas de infectología, los microbiólogos, los farmacéuticos, a un grupo de profesionales muy concreto. Pero cuando se empieza a adoptar este lenguaje y a conocer mejor en foros globales. Y esto realmente sucede desde hace aproximadamente unos 12 años, desde el año 2015, cuando se empieza a hablar de este plan de acción global, se empiezan a trabajar los escenarios de acción. Y ahora vamos a ver un poquito más acerca de los planes nacionales de acción, pero hablando de la mirada global, es cómo está este compromiso de instancias importantes internacionales, la cuadripartita, con la FAO, con la OMSA, con el PNUMA, que es el Programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente, sumamos fuerzas para contener la resistencia a los antimicrobianos. No olvidar que se discute también en los grupos máximos de economía en el G7, en el G20, y próximamente el G20 se celebrará en Brasil, de manera que también seguramente se buscará un espacio para hablar de resistencia a los antimicrobianos. Esta es la panorámica global, de alguna forma, para mostrar esta mirada en general, ¿no? Cómo tiene esta afectación en la economía, etc. Y ahora vamos a mirar cuál es el impacto en la salud humana. Vamos a mirar cómo la resistencia a los antimicrobianos tiene consecuencias importantes, sobre todo vamos a fijarnos en la región de las Américas. Para conocer cuál es el impacto y la situación de la resistencia a los antimicrobianos, necesitamos la vigilancia. Y de aquí quería presentarle, para aquellos que todavía no conozcan, al equipo que vigila la resistencia a los antimicrobianos en Latinoamérica y el Caribe. Todos los países de Latinoamérica, también del Caribe, con los socios en Canadá y en Estados Unidos, suman fuerzas para vigilar la resistencia a los antimicrobianos. Por supuesto, El Salvador es parte de este grupo. El Salvador es parte de Relabra, de esta red de vigilancia desde hace muchos años. Relabra tiene más de 25 años y El Salvador ha acompañado esta red desde los inicios prácticamente. Suman las fuerzas, discuten cuáles son las estrategias para vigilar, para conocer mejor este impacto de la resistencia a los antimicrobianos desde los laboratorios de microbiología. Esta es una mirada acerca de la actividad de la red. Tomamos unos últimos años para que vean cómo poco a poco se va incrementando el número de aislamientos que se notifican, sobre los que se informan, así como los centros que forman parte de la red que notifican a través de sus redes nacionales de referencia. Es importante porque esta vigilancia histórica que les estoy mostrando aquí es vigilancia basada en datos agregados, es decir, los países notifican acerca de un patógeno determinado y su perfil de resistencia frente a un antimicrobiano concreto. Vamos a ver algunos ejemplos. Les voy a traer un ejemplo comunitario y otro ejemplo asociado a la atención de la salud. Desde el ámbito comunitario queríamos resaltar Shigella flexneri, en este caso resistente a ciprofloxacino. ¿Ves? Un patógeno y un antimicrobiano, en el que podemos ver cómo a lo largo del tiempo se ha ido perdiendo la efectividad de estas quinolonas, de este tratamiento que muchas veces se utiliza de manera empírica para el tratamiento de diarreas graves, cómo se ha perdido la eficacia y hoy en día prácticamente ya no tendría utilidad en muchos de los países o de los escenarios de la región. Este es un ejemplo de la utilización de los datos agregados. También lo tendríamos en otro patógeno hospitalario, que es Klebsiella pneumoniae resistente a imipenem. Esta es una preocupación en la región de las Américas, en particular en las unidades de cuidados intensivos neonatales, unidades de cuidados intensivos en general, porque produce unas infecciones como septicemia y neumonías asociadas a ventilación mecánica de extrema gravedad, para los cuales no habría un tratamiento eficaz. Y también estamos viendo cómo progresivamente se está perdiendo la efectividad a este antimicrobiano de última generación. Hasta aquí los datos agregados. Estos datos que ven aquí son los datos a nivel de aislamiento. Estamos avanzando y también
felicito a El Salvador porque se está sumando a esta vigilancia basada en aislamiento, en el que vamos a tener los datos de manera desagregada por sexo, es decir, conocer más qué hay detrás de cada aislamiento, edad, sexo y lugar de ubicación de esos pacientes, dónde están ubicados dentro del sistema de salud, si son pacientes que proceden de la comunidad, si están hospitalizados en cuidados intensivos, ¿no? Esto es de gran ayuda para poder conocer con más profundidad qué es lo que sucede en la región de las Américas. Yo sé que ustedes en El Salvador tienen el cubo bacteriológico, que realmente es una herramienta fabulosa y que van a conocer más en las siguientes presentaciones, de manera que no voy a entrar en ese tema, puesto que ustedes tienen su propio sistema de vigilancia basado en los datos que tienen a nivel local en los hospitales y que merece la pena resaltar en su importancia. Con esos datos podemos conocer mejor y estimar cuál es el impacto en salud humana. Y así, desde el año 2015 también se hablaba de una estimación de aproximadamente 50 millones de personas fallecidas para el 2050, y más recientemente tenemos algunas estimaciones globales, fueron publicadas en el 2022, pero se refieren al año 2019, son estimaciones retrospectivas. Para ese año hubo 4.95, casi 5 millones de muertes asociadas a la resistencia a los antimicrobianos, es decir, muertes con resistencia a los antimicrobianos, y 1.27 millones de muertes atribuibles a la resistencia a los antimicrobianos, es decir, muertes a causa de la resistencia a los antimicrobianos. Esto es importante porque incluso el estimado más bajo, este 1.27 millones, es mayor que la combinación de muertes ocasionadas por VIH, tuberculosis y malaria a nivel. Estos números estaban escondidos, todavía no conocíamos cuál es el impacto de la RAM en la mortalidad. Vamos a mirar ahora más de cerca a la región de las Américas. Este artículo está publicado por los mismos autores del estimado anterior y nos habla de esas cifras que mencionó el doctor Jarbas. 5 o 500.000, 69.000 personas que fallecieron con resistencia a los antimicrobianos, de las cuales 141.000 aproximadamente murieron por resistencia a los antimicrobianos. Y es importante tener en cuenta que detrás de cada número hay una persona, hay una vida humana, ¿no? Es muy importante tener esta mirada centrada en el paciente. Vamos a pasar ahora a ver un poquito más la magnitud del problema con este enfoque de una salud, porque recuerdan que habíamos hablado de las carbapenemasas. Sí, gracias. Estaba mencionando la importancia que tenían las carbapenemasas, que son aquellos mecanismos de resistencia que ocasionan la resistencia de Klebsiella pneumoniae al carbapenem, y que se encuentran en los hospitales, en los pacientes, pero fíjense porque esto es importante. También se encuentran en las mascotas, es decir, han pasado también hacia las mascotas. Se encuentran en la ganadería, en diferentes especies, peces, aves, etc. Y también se encuentran en el reservorio medioambiental, en las aguas. Es decir, esto es lo que nos estamos mirando, es bajo una salud. Es decir, ese problema que tenemos en los hospitales, en los pacientes en cuidados intensivos, de pronto lo encontramos en diferentes ámbitos, en las mascotas, en la ganadería y también en el medio ambiente. Hay que abordar el problema con una mirada de una salud. Y sin duda el medio ambiente tiene un rol importantísimo en la diseminación
de estos mecanismos de resistencia a los antimicrobianos. Y es fundamental. Por eso, recientemente, el Programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente está sumado a la cuadripartita para luchar juntos frente a la resistencia a los antimicrobianos. La mejor manera de tener esta mirada bajo una salud multisectorial es trabajar en los planes nacionales de acción. Y realmente felicitaciones a El Salvador, que tiene uno de los planes de acción nacional más robustos en la región de las Américas. Para mostrarlo, les traigo esta información, es la encuesta de monitoreo de los planes nacionales de acción que realiza la cuadripartita y que todos los años captura la información y la publica. La primera pregunta, una de las primeras preguntas, es el grado de implementación de estos planes nacionales de acción. Estas pueden ver la comparación con los datos globales en color azul y en naranja los datos de la región de las Américas. Y pueden ver, claro, hay diferentes categorías. Lo ideal es que los países se fueran moviendo hacia la columna E, donde los planes nacionales de acción están implementados y se incluye su presupuesto dentro de las estrategias de salud nacional. Exactamente, se garantiza la sostenibilidad de manera cierta, ¿no? Tenemos la buena noticia que entre el grupo de países que están más próximos a alcanzar este financiamiento sostenible está El Salvador. El Salvador tiene un plan nacional de acción costeado, está presupuestado y tiene sistemas para el monitoreo del mismo. Así que felicitaciones a El Salvador por estos avances en la implementación de su plan de acción nacional. Ya dijimos, mirada de una salud, de manera que la coordinación tiene que ser multisectorial. Y ahí El Salvador tiene el honor de estar en la categoría más avanzada, en la que los enfoques integrados se utilizan en el Plan de Acción Nacional y además tienen datos pertinentes y lecciones aprendidas para poder guiar estas intervenciones en el Plan de Acción Nacional. Así que un reconocimiento a este esfuerzo que El Salvador ha realizado como país. Si tenemos una mirada a qué sectores están involucrados, ya ven que en la mayoría de ellos está la salud humana, pero también de manera importante está el ambiente, la salud de las plantas, la salud de los animales acuáticos, la producción de alimentos y la inocuidad de los alimentos. Diferentes sectores que suman para la implementación del Plan Nacional de Acción. Esos datos eran en general para la región de las Américas. Aquí tenemos también otra estrategia importante, que es la legislación, la regulación, particularmente sobre el uso de antimicrobianos, que es, como saben ustedes, uno de los factores más relevantes para el desarrollo, la selección de resistencia a los antimicrobianos. Y es importante que, por ejemplo, esta legislación se realice en múltiples sectores. Aquí tienen también cuáles son los resultados en comparación global, en color azul, y región de las Américas en color anaranjado. De manera que, fíjense, aquí hay un mensaje importante, ¿no? Uno de los aspectos en los que tenemos que fortalecer en la región es la prohibición del uso de antimicrobianos como promotores del crecimiento en animales terrestres. No estamos hablando del uso de antimicrobianos dentro de la salud veterinaria, eso es importante. Los animales también enferman y también necesitan antimicrobianos. Estamos hablando como promotores de crecimiento en los cuales no deberían realmente ser utilizados, ¿no? Voy a darles algunos ejemplos rápidos de cómo es esta coordinación o en qué puede consistir esta coordinación bajo una salud. Una es el liderazgo coordinado, es decir, estas mesas multisectoriales que forman parte de la discusión de los planes de acción, de las intervenciones. Importante también la discusión que hay que tener sobre la higiene, agua, saneamiento en la producción de alimentos de origen animal. Esta es una mirada multisectorial, medio ambiente y también agricultura, ganadería. Tenemos que mirar también a cómo se fabrican y se desechan los antimicrobianos. Es una preocupación en los medios acuáticos, donde en varios estudios ya se puede ver que estos antimicrobianos están presentes en el medio ambiente. Ahí tenemos aspectos de regulación que discutir, aspectos de normativas para mejorar que se disminuya este impacto de los antimicrobianos en el medio ambiente. Disminuir
el uso de antimicrobianos en la producción de alimentos. Este es un compromiso que se tiene a nivel global también en reducir este uso de antimicrobianos como promotores de crecimiento, mejorar el acceso a agua y saneamiento. Sin agua y saneamiento, sin higiene, realmente es muy difícil contener la resistencia a los antimicrobianos, tener agua de calidad, agua potable, en particular en los establecimientos de salud. Y ahí es importante discutir también la gestión de desechos, el cuidado del medio ambiente con esta mirada multisectorial. No puedo dejar de mencionar dos temas importantes, muy relevantes para la salud humana: la inocuidad de los alimentos y después que tiene que ver con las prácticas seguras de preparación de los mismos, y por último, la higiene hospitalaria y la prevención de infecciones. Todas estas intervenciones tienen una mirada de una salud, porque incluso en la prevención de infecciones e higiene hospitalaria se requiere agua, se requiere saneamiento, que está en otro sector diferente, ¿no? Quería mencionar que necesitamos entender mejor cómo los seres humanos, el medio ambiente, las plantas, los animales están interrelacionados en la selección y diseminación de la resistencia a los antimicrobianos. Y ahí volver a remarcar la importancia que tiene la vigilancia y la investigación en todos los países. Vamos a pasar rápidamente a las conclusiones, dándoles una perspectiva de vuelta importante hacia la persona, el enfoque centrado en las personas. Ante esta situación que hemos visto tan relevante desde el punto de vista de una salud, intervenciones multisectoriales, es importante que desde el sector de la salud humana, en el cual la Organización Panamericana de la Salud trabajamos, no perdamos el enfoque centrado en las personas. Y aquí tienen una primicia, que es un documento que ha sido publicado recientemente por la Organización Mundial de la Salud, hace apenas un mes, sobre cómo tenemos que trabajar en el sector humano para mejorar, para disminuir el impacto de la resistencia a los antimicrobianos. Entonces, lo pongo como conclusión, pero también como un camino hacia adelante. Este documento no nos va a dar tiempo en profundidad, pero sepan que acompaña a la persona desde la prevención de las infecciones, el acceso a los servicios de salud, el diagnóstico y el tratamiento. Es decir, en este viaje se analizan cuáles son los desafíos del sistema, cuáles son los desafíos de las personas e intervenciones específicas para poder abordar cada uno de estos temas. En conclusión, este enfoque nos va a ayudar a humanizar la resistencia a los antimicrobianos, también mejorar el compromiso político, a promover un paquete básico de intervenciones contra la resistencia a los antimicrobianos desde el ámbito de la salud humana, acelerar la implementación de estos planes de acción nacionales que hemos comentado y también fomentar la participación activa de la comunidad y del sector privado, es decir, todos los actores que forman parte de la respuesta del sector salud. Una última palabra para mencionar la relevancia del compromiso político nacional, como el que estamos viendo en este evento. Este compromiso nacional que se traslada al ámbito internacional y que aboga por un mayor número de recursos humanos, financieros, el trabajo multisectorial, y además tengamos presente que en este año, el año que viene, en el 2024, en septiembre, va a haber una sesión especial en la Asamblea General de Naciones Unidas para tratar resistencia a los antimicrobianos, y esperamos que haya también un impacto por parte de los gobiernos, un compromiso para fortalecer las acciones. Termino con un agradecimiento a los países que forman RELABRA, también especialmente a El Salvador y a su Laboratorio Nacional de Referencia, centros colaboradores de la OMS, todos los socios que nos acompañan, las oficinas de país, también mención especial a la oficina de país de la OPS en El Salvador, y también a mis colegas y compañeros que ayudaron a preparar esta presentación. Y a ustedes, a todos ustedes, tanto los que se encuentran en la sala presencial como virtual, gracias por su atención y quedo atenta. Muchas gracias y dejo de compartir ya mi pantalla. Muchas gracias, doctora Pilar. Un aplauso, por favor. Para poder hacer preguntas sobre la ponencia de la doctora Pilar, van a estar unos jóvenes estudiantes con unos micrófonos, pueden levantar la mano, ellos se acercan.
y las personas que nos acompañan desde el área virtual, en la modalidad virtual, también pueden hacer las preguntas y nosotros estaremos aquí recibiendo las diferentes preguntas para hacerlas a la doctora Pilar. Así que quien esté con alguna duda, algún comentario, puede levantar la mano y los jóvenes se acercarán con los micrófonos. No tenemos preguntas en la sala. Desde la modalidad virtual, ¿tenemos alguna pregunta? Una pregunta. Buenos días. Carlos Orellana pregunta, One Health es una estrategia genial para lograr objetivos que involucran la disminución de la RAM. ¿Hay un tiempo o límite para decir que quieran bajar la RAM en algún tiempo prudencial, un 70 u 80%? Por ejemplo, algo parecido a los ODS o 95-95-95. Gracias. Muchas gracias. Adelante, doctora. Excelente, ¿no? Es excelente, porque esa es una de las preguntas de debate que se tuvieron tanto en la elaboración del documento que les acabo de mencionar sobre el enfoque hacia las personas, como en todos los foros de alto nivel. ¿Cuál es el desafío? En que es muy difícil marcarse metas en tener una claridad en la línea de base, de manera que aquellas metas que se relacionan con la carga de enfermedad, con el impacto, todavía son muy difíciles de fijar o de mantener. Pero, habiendo dicho eso, hay algunas metas que internacionalmente se están aceptando y que tienen que ver con disminuir el uso de antimicrobianos. Es decir, todavía no nos podemos fijar metas para disminuir el impacto, todavía, yo creo que en los próximos años vamos a poder tener metas claras, pero lo que ya podemos hacer es ponernos metas en este camino, en este progreso, en particular en el uso de antimicrobianos en ganadería, por ejemplo, en la producción de alimentos y también en el uso, en el tipo de antimicrobianos que usan los países. Les voy a poner en el chat, si es posible, quizás para todos, un manifiesto que fue firmado por un gran número de países en un manifiesto de alto nivel con esta mirada de una salud, Ministerios de Agricultura y también de Salud Humana, en la que se marcaron algunas metas tangibles para poder reducir el uso de antimicrobianos en un 30-50%, los que se usan en el sistema de agricultura y alimentación. Después, reducir a cero aquellos antimicrobianos que son críticamente importantes para la salud humana para ser utilizados en el sector de veterinaria. Y el tercero tiene que ver con el sector humano, que es mantener 60% más de los antimicrobianos usados en los países por las personas en el grupo de Access. Esto, para aquellos que no estén familiarizados, hay 3 grupos de antimicrobianos, se llaman de acceso, de vigilancia y de reserva, dependiendo de la complejidad y de la utilidad en la medicina clínica. El grupo de acceso es aquel que debería de estar accesible en todos los países del mundo y tiene un espectro más dirigido, más fácil. Por ejemplo, para poner un ejemplo sencillo, amoxicilina, ampicilina, penicilina, grupo de acceso. Sin embargo, los de vigilancia y reserva son antimicrobianos más complejos, de mayor espectro, que tienen que estar reservados para los pacientes más graves. La meta es que el 60% de los antimicrobianos que un país dado consume, 60% o más, esté dentro del grupo de acceso, de aquellos que son necesarios para tratar infecciones, pero tienen menos riesgo para generar resistencia a los antimicrobianos. Excelente pregunta, realmente. Muchísimas gracias, doctora. Un aplauso, por favor, a la doctora.